Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Saña, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las 7 primeras selecciones que ya están clasificadas al Mundial del año 2026. Mundial que, como sabemos, se va a estar desarrollando en el continente norteamericano y que ya tenemos las 7 primeras selecciones que tienen cupo para ese Mundial. Vamos a hablar un poco respecto de cuál es esa selección, cómo logró clasificar y cuáles son sus principales jugadores y evidentemente también hasta dónde pueden llegar, cuáles son sus expectativas en esa Copa del Mundo. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta, se suscriban al canal activando la campanita y me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del mismo. Comencemos hablando de la primera selección clasificada, que evidentemente es una de las anfitrionas. Como sabemos, es un mundial que va a tener 3 selecciones que van a ser sede de la Copa del Mundo. Y la más importante para mí, por la cantidad de partidos que va justamente a tener, es Estados Unidos. Selección que, por lo que se sabe en cuanto a las sedes, los partidos que se van a disputar, casi el 80% de la Copa del Mundo se va a estar disputando en su territorio. Una selección que, está claro para mí, entiende esta es su Copa del Mundo. Saben que de local, con la camada de jugadores que llega, muchos de ellos, por no decir la gran mayoría, en el fútbol europeo, entiende que es el mundial para hacer una muy buena actuación. Intentar quizás repetir lo mejor que hicieron en una Copa del Mundo, que fue hace casi 100 años, ya en 1930, cuando llegaron a las semifinales y se quedaron con un tercer lugar. Vienen de llegar a los octavos en Qatar, donde no pudieron frente a los Países Bajos, y tiene una camada de jugadores muy buenos. Christian Pulisic, Antoine Robinson, Winston McKennie, Yunus Musa, Johnny Cardoso, Serginho Dest, Timothy Weah, varios de ellos jugando en equipos importantes del fútbol europeo y de las grandes ligas. El gran obstáculo que tiene para mí hoy en día es cómo llega a Estados Unidos. Está floja, la verdad no está jugando bien, de la mano de Pochettino no ha encontrado los caminos, ya venía floja hace rato, y veremos de acá a un año si puede mejorar su juego y si puede mejorar una situación que de momento hace pensar que no va a ser una gran Copa del Mundo para justamente ellos. La segunda selección anfitriona y evidentemente segunda clasificada a este mundial es México. La selección también de CONCACAF, la gigante de esta confederación, va a tener su cupo asegurado por tener también y ser sede de algunos de los encuentros que se van a estar disputando en la Copa del Mundo. Una selección mexicana que va a intentar repetir la mejor actuación en su historia justamente en los 2 mundiales. Este sería el tercero que va a organizar, récord si no me equivoco en cuanto a cantidad de sedes para un mismo país, en los cuales tanto en el 70 como en el 86 había logrado llegar a los cuartos de final. Es la mejor actuación de México y con el mundial nuevamente en su territorio, como mínimo esperan lograr eso. Lograr lo que muchos hoy en día conocen en México como la maldición del quinto partido. Después de tantas veces eliminados en los octavos de final, en Qatar no solamente no llegaron a octavos, sino que se fueron en fase de grupos. En cuanto a lo que va a ser la selección mexicana, tiene algunos jugadores interesantes en Europa. Santi Jiménez, Edson Álvarez, Johan Vázquez, Julián Araujo. La verdad no es la mejor camada de México, está claro. A nivel CONCACAF viene encontrando algunos resultados importantes o interesantes, como haber ganado la Liga de Naciones. Pero vuelvo a repetir, no es la verdad la mejor camada del fútbol mexicano. No atraviesa para mí tampoco un momento glorioso en cuanto a lo que tiene que ver con el rendimiento futbolístico. Y va a ser difícil que pueda repetir esos cuartos de final, pero veremos. Como mínimo creo yo que tiene grandes chances de pasar la fase de grupo. Y la tercera selección anfitriona y tercer clasificada evidentemente el próximo mundial es Canadá. La selección probablemente más sorprendente y menos conocida de todas, porque Estados Unidos y México sabemos que son las 2 gigantes que tiene CONCACAF, son las que siempre clasifican al mundial, las que siempre se reparten los títulos a nivel continental, pero en los últimos años apareció una Canadá que pisó muy fuerte, por lo que ha sido quizás la inclusión de muchos de sus jugadores en la MLS, porque después empezaron a migrar al fútbol europeo. Hoy en día tiene una de las mejores camadas, si no la mejor camada de su historia, con Alphonso Davies como gran referente, pero también jugando a jugadores como Jonathan David, Stephen Eustaquio, Alistair Johnston, Ismael Koné, Buchanan, Bombito, todos jugadores que hoy en día están en el fútbol europeo y en equipos importantes, no jugando en la liga croata, en la liga belga, sino en alguna de las mejores ligas del mundo. Para mí es una selección
interesante y a tener en cuenta. Es una de esas selecciones que quizás uno no le tiene mucha fe y después quizás puede llegar a ser la sorpresa, como pasó en la última Copa América cuando llegaron hasta semifinales. También es cierto que en el último Mundial llegaban muy bien, habían clasificado primeras con muchas fechas de diferencia y después en el Mundial hicieron un papelón y se fueron en fase de grupos perdiendo todos los partidos. Veremos si esta misma camada con más experiencia y además también siendo sede y jugando en condición de local puede mejorar esas expectativas, pero también siento que es una selección que su techo es avanzar la fase de grupos. Ahora sí, ya sin tener que hablar de las anfitrionas, hablemos de las selecciones que se han ganado su cupo al Mundial mediante eliminatorias. La primera que clasificó y la cuarta clasificada a la Copa del Mundo mediante el sistema de eliminatorias es Japón, que clasificó el 20 de marzo del año 2025. ¿Cómo lo logró la selección japonesa? Bueno, jugó las eliminatorias asiáticas donde comenzó en la segunda ronda, ahí rompió récords porque ganó los 6 partidos que disputó, marcó 24 goles y no le marcaron ninguno, por lo cual clasificó a la tercera etapa que tiene esta eliminatoria, donde tuvo que también conformar grupo, en este caso en el C, junto con Australia, Arabia Saudita, selecciones que normalmente vemos en los mundiales, pero la verdad es que sacó mucha diferencia también. En los primeros 8 partidos que disputó, ganó 6, empató 2, marcó 24 goles, solamente le marcaron 2 y a falta, si no me equivoco, de 2 jornadas para terminar la eliminatoria, ya saben que están primera en ese grupo y ya se han ganado el cupo porque nadie las puede pasar. Una selección que en el último mundial sorprendió en un grupo con Alemania y un grupo con España, avanzando en la fase de grupos, pero que luego no pudo pasar de los octavos de final, que para mí es el gran objetivo que tiene Japón este año, o el año que viene, mejor dicho, en el próximo mundial, es llegar a los cuartos final, que sería su récord además en una Copa del Mundo. Es una de las selecciones que mejor viene jugando, de las que más se habla, una de las selecciones que creo que todos vamos a tener los ojos puestos cuando se juegue el mundial, porque más allá de lo bien que viene en cuanto a la selección, tiene muy buenos jugadores. Mitoma en el Brighton, Kubo jugando en la Real Sociedad, Ito jugando en el Bayern Múnich, Tomiyasu jugando en el Arsenal y muchos otros futbolistas también en un buen nivel jugando en las mejores ligas del fútbol europeo. Endo también jugando en el Liverpool. Tiene una gran camada Japón, a la cual también le ha sumado un gran juego y puede llegar a ser para mí una de las sorpresas del próximo mundial. 4 días después, el 24 de marzo, conocimos la quinta selección clasificada al próximo mundial, que es Nueva Zelanda. En el caso de Nueva Zelanda ya se jugó la eliminatoria completa de Oceanía, tenían un cupo y medio, uno va directo, el otro tiene que ir al repechaje y Nueva Zelanda justamente es la que se quedó con ese cupo. La realidad es que Nueva Zelanda siempre arrasa y por diferencia desde que se fue a Australia es la mejor selección de su confederación. Ganó en su grupo con mucha diferencia, en las semifinales le ganó 7-0 a Fiji y en la final le ganó 3-0 a Nueva Caledonia. Hay mucha diferencia con respecto a las demás selecciones. Lo que le pasaba a Nueva Zelanda es que no jugaba un mundial desde 2010 porque Oceanía tenía medio cupo y siempre tenía que jugar el repechaje frente a selecciones más complicadas, algunas de Conmebol, otra de CONCACAF, y no les terminaba alcanzando para volver a clasificar a un mundial, cosa que con el cupo asegurado creo que a partir de ahora vamos a ver a Nueva Zelanda en todas las ediciones de la Copa del Mundo. ¿Tiene algo interesante Nueva Zelanda? Tiene 2 o 3 jugadores. Sin duda su gran referente es Chris Wood, el delantero del Nottingham Forest, jugador de la Premier, que es uno de los goleadores también de la competencia inglesa y es el capitán y gran referente que tiene la selección. Tiene a Liberato Katkatse, un jugador interesante que juega en el Empoli de Italia, joven también, jugando por la banda izquierda y poco más. A ver, es una de las selecciones honestamente que va a llegar con el cartel de las más débiles del mundial. Después puede llegar a ser un buen torneo, una buena fase de grupo, pero a priori no tiene la vara muy alta o grandes expectativas de, más allá de jugar la fase de grupos, avanzar a la siguiente ronda. Un día más tarde, el 25 de marzo, conocimos la sexta selección clasificada, que en este caso es Irán. Selección que tiene la particularidad que estuvo en 6 Copas del Mundo, la última edición, justamente la de Qatar, también participó, y en las 6 se volvió en la fase de grupo. Pero bueno, es una selección que en el último tiempo ha logrado clasificar. ¿Cómo llegó a la Copa del Mundo? ¿Cómo sabe, mejor dicho, que ya está clasificada? Bueno, mismo sistema que el de Japón, jugó la segunda ronda, avanzó a la tercera etapa y en su grupo, que es el grupo A, donde comparte con Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kirguistán y Corea del Norte, a falta de 2 jornadas tiene 20 puntos, ganó 6, empató solamente 2 y ya le sacó 7 puntos al tercero, que es los Emiratos Árabes Unidos, con 6 en disputa, es decir, no puede caer más allá del segundo lugar. Y como el primero y el segundo clasifican directamente, si termina primero o segundo es indistinto, ya sabe que tiene su cupo al próximo mundial.
¿Cuáles son sus figuras? Bueno, para mí son sus dos delanteros. Sardar Azmoun, que lo hemos visto jugar en distintos equipos europeos, como el Bayer Leverkusen por ejemplo, y sin duda Mehdi Taremi, el delantero que hoy en día está en el Inter sin tanta continuidad. En el Porto la verdad que había jugado mucho más la pasada temporada, pero son las dos figuras que tiene Irán. A ver, es una selección que creo que el objetivo va a ser justamente a ver si una vez por todas puede pasar en su séptimo intento a la fase de grupos. No creo que lo tenga sencillo porque tiene muchos jugadores jugando en el fútbol árabe o jugando en el Medio Oriente y no sé, a nivel, va a depender mucho del sorteo, quiero decir, va a depender mucho de que le toque. La vez pasada tuvo que jugar frente a Gales, Estados Unidos e Inglaterra y la pasó mal en algunos partidos. Es una selección que dependerá de la suerte del sorteo, pero tiene como gran objetivo sin duda de una vez por todas avanzar una vez la fase de grupo. Y el 25 de marzo también conocimos por ahora la séptima y última selección que ya tiene su boleto para el Mundial del 2026, que como muchos sabrán y se imaginarán es la selección argentina. La selección dirigida por Lionel Scaloni, que en las eliminatorias de Conmebol ha sacado una diferencia bestial. Tiene 31 puntos en 14 partidos, sacándole 8 al segundo que es Ecuador, que tiene 23. Como en las eliminatorias de Conmebol, los 6 primeros tienen su cupo asegurado y el séptimo, que es Venezuela, tiene 15 puntos, es decir, Argentina le ha sacado 16 de ventaja y solamente quedan 4 partidos, es decir, 12 en juego. Argentina ya sabe que va a estar dentro de las 6, aunque probablemente va a terminar siendo la primera, porque como les digo, ha sacado mucha ventaja. Jugó 14 partidos, ganó 10, empató 1 y perdió 3. Y a ver, poco hay que agregar de esta selección. Va a ir con el objetivo de revalidar el título, de ser bicampeona del mundo. Es la actual campeona, le ganó la final en Francia en Qatar, actual bicampeona de la Copa América. Para muchos la mejor selección del mundo. Tiene una gran camada de jugadores que son jóvenes todavía, más allá de la experiencia de todos los títulos ganados. Y vuelvo a decir, es una de las candidatas al próximo mundial. Después, como sabemos, las candidatas se pueden caer y hasta perder en fase de grupos, como le ha pasado a España, Alemania o hasta Francia en algún momento. Pero creo que de momento Argentina va con ese objetivo de revalidar el título en el mundial. Veremos qué pasa en la próxima jornada de eliminatorias en junio, porque ahí seguramente vamos a conocer más clasificadas o selecciones que están muy cerca de clasificar, mientras que también hay otros casos, como por ejemplo el de Europa, que la eliminatoria arranca más tarde, así que vamos a todavía tener que esperar para conocer los clasificados del continente europeo. Díganme su sensación de estas selecciones, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.